Pareciera que todo gira en el tema de la justicia hoy por hoy en la República Argentina, porque la otra polémica tiene que ver con el pliego de Roberto Carles. Acuérdense ustedes, el candidato que había intentado colocar el kirchnerismo, que nunca consiguió los votos necesarios, por lo tanto le ha quedado congelado el pliego de Roberto Carles, y uno de los senadores que más había hablado y trabajado en este tema para lograr que toda la oposición pudiera ponerse de acuerdo y finalmente trabar el pliego de Carles fue Ernesto Sanz, que está del otro lado de la línea hace un ratito. Senador Sanz, buenos días, gracias por aguardarnos. Diego Leuco lo saluda en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto escucharlos. Al contrario, les agradezco a ustedes este rato donde pude escuchar las opiniones y las reflexiones, porque en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Que ustedes han estado hablando de casos puntuales, pero después en la última parte donde habló Nicolás Viñaski hablaba ya un poco más sobre todas las cuestiones vinculadas al gobierno y la justicia. Esto de Carles se suma y todo tiene un eje transversal, todo tiene un denominador común, que es la intervención del gobierno en el ámbito judicial ya desde hace bastante tiempo, como nunca antes se había visto. Creo que durante los primeros años del kirchnerismo hubo una intervención, pero muy por abajo, muy subterránea, que nadie conocía, que nadie sabía, donde se mezclaban los servicios de inteligencia, donde se mezclaba Estiuso, donde se mezclaban operadores judiciales, donde había para todos los gustos, pero como claro, no había noticias, porque la justicia no investigaba al poder, entonces eso pasaba desapercibido, hasta que la justicia empezó a investigar al poder y el gobierno se metió a lo bestia, ¿no? A lo barra brava, y por eso es que ustedes comentan todos los casos que comentaron, y por eso es que ha pasado en el Senado lo que ha pasado con Carles. En definitiva, lo que ha pasado acá es que es inadecuado hoy el momento en la Argentina para que este gobierno presente una propuesta para integrar la Corte, inadecuado porque el propio gobierno lo transformó así. Nadie le cree al gobierno de que va a mandar a alguien para que la justicia sea mejor o más independiente. Al contrario, todos sabemos a esta altura que cualquier pliego que mande el gobierno para la Corte tiene la ya ni siquiera velada intención, la expresa intención de intervenir en la Corte. Y si además uno le suma que además de inadecuado el momento, es inadecuado el personaje, inadecuado el propuesto, por falta de idoneidad, por falta de trayectoria, por falta de madurez, bueno, el combo hace que hoy el gobierno no pueda, hoy en el Senado, avanzar con este pliego. Senador, usted está, me parece, hablando sobre el punto importante del asunto. ¿Por qué? Porque habla de lo que usted considera, lo dificultoso que usted considera que el gobierno nombre o proponga otro candidato. Se está hablando justamente de esta idea, ¿no? De que al no poder avanzar con Roberto Carles, podrían proponer a otro candidato que se conoce más como un candidato de consenso, que sería en este caso León Carlos Aslanian, que es obviamente un hombre que tiene mucho prestigio dentro de la justicia. Ayer lo comentábamos, suena a una situación parecida a la que ocurrió en su momento con la Procuración General de la Nación. Recuerden que el gobierno no pudo colocar a Daniel Reposo, que era impresentable desde el punto de vista de su currículum, con errores y con falsedades, y luego colocó a Gils Carbó, que aparentemente tenía mayores pergaminos que Reposo, y finalmente Gils Carbó terminó siendo el principal ariete del kirchnerismo dentro de la justicia. ¿Usted cree que puede ocurrir lo mismo? ¿Que puede ser que, como Aslanian es un hombre tan prestigioso, consigan sí nombrarlo a él, por ejemplo? Mire, quiero dejar a salvo y dejarlo afuera de esto a la figura del doctor Aslanian. Tengo mucho respeto por él, como todos los miembros de aquella Cámara Federal que juzgó a las juntas en la época del gobierno de Raúl Alfonsín. Punto. No voy a entrar ni siquiera en análisis de su persona. Insisto en algo. Este es un momento inadecuado para que el gobierno proponga a cualquier miembro de la Corte. Inadecuado porque el propio gobierno ha perdido toda legitimidad para hacer propuestas en materia judicial. Y yo creo que estas cuestiones tendrán que resolverse después de las elecciones, donde haya otro clima, donde ahí efectivamente se puede hablar de búsqueda de consenso. Yo no creo en la búsqueda de consenso con el gobierno. Llevo 12 años como legislador nacional. Nunca fui protagonista de ningún escenario de búsqueda de consenso
consenso. Siempre el gobierno trató de llevar agua para su molino, en todos los terrenos, pero bueno, hay terrenos donde son válidos, por ejemplo, una discusión presupuestaria o en una discusión de alguna otra ley, donde no se puede llevar agua para molino del gobierno es en temas de la justicia, porque acá el único molino al cual hay que abonar es el de la propia independencia judicial, ¿no? Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Wiñaski? ¿Qué tal? Le doy el argumento del gobierno. Las leyes dicen que la Corte se tiene que completar. Sí, pero también las leyes no escritas dicen que la Corte puede funcionar, para eso existen los sistemas de vacancias, de subrogancias, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente de la Corte, así que me eximo de cualquier argumento en ese sentido, porque es la persona que con más propiedad puede hablar de esto. Lorenzetti ha dicho que puede funcionar con 4 y con 3, con 4 y con 3. Así que me estoy adelantando a posibles argumentos en algún otro momento. Con lo cual, yo lo veo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista estrictamente administrativo. Y desde el punto de vista político, insisto, este gobierno ha perdido, por su propia culpa, legitimidad para hacer propuestas en materia judicial. Desde hace más de 2 años, lo único que quiere de la justicia es coparla para garantizarse impunidad. Le doy, en la Cámara de Casación tiene que tratar por lo menos 2 temas muy importantes para el gobierno: el caso Nisman y el caso Tesur, ¿no? ¿Qué opina sobre eso? Bueno, a mí me pasa lo mismo que a mucha gente en los últimos tiempos. Advierto que en algunos espacios de la justicia hay cierta lentitud o cierto retraimiento respecto a ímpetus y a improntas que existieron el año pasado, y no deja de preocuparme, ¿no? O sea, hay causas muy sensibles al poder que yo no sé si es porque es un año electoral, yo no sé si es porque se vuelve a las andadas con vinculaciones con el poder, pero no veo la impronta que tuvo la justicia penal, llámense juzgado federal de primera instancia y cámaras, el año pasado. Así que en el caso mío estoy muy atento a eso, porque además es un tema que va a ser parte del debate electoral este año, sin duda. Senador Sanz, muchísimas gracias por la comunicación y por su tiempo. Chao, gracias a ustedes, buen día. Adiós, era el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, sobre el pliego fallido de Roberto Carles. El gobierno no pudo siquiera enviarlo al recinto.